nos va a parar. Sin Control Podcast, aquí se dice lar. Sin Control Podcast, aquí se dice la verdad. Sin filtro, sin miedo, venimos a hablar. Riendo y tirando lo que nadie quiere soltar. Sin filtro, sin miedo, venimos a hablar. Sin filtro, sin miedo, venimos a hablar. Riendo y tirando lo que nadie quiere soltar. Ya, ok. Bienvenido a un nuevo episodio de Sin Control Podcast. Yo soy César. Y yo soy Gladys. Y hoy vamos a estar entrevistando a mi madre, que también vino en Batza en el 2007. 7. Ok. Hoy vamos a darle a esto un giro diferente, no, va a ser lo mismo, pero también tenemos derecho a contar nuestra historia. Como nosotros vamos a tener un podcast con diferentes temas, pero hemos empezado con las salidas de Cuba por el mar y nosotros tenemos una historia y no la hemos contado. Todas son importantes. Todas son importantes. Pero también hay que contar la de mi mamá. ¿Y la tuya? Sí, bueno, la mía, pero yo no me recuerdo de nada. Porque ¿Y te has hecho un guión de preguntas? Sí, sí, sí. Bueno, vamos para allá. Espérate. Ya que vamos a firmar otro. Mañana es mi cumpleaños y vamos a sacar esto el día de mi cumpleaños. Ah, sí, a las 1 de la mañana. Vamos a sacar a la 1 de la mañana. Pero a otra cosa, vamos a aprovechar también y vamos a agradecerle un poquito ya a los seguidores, a los seguidores que ya tenemos. Vamos a agradecerles por seguirnos y les prometemos que esto va a seguir adelante. Vamos aprendiendo en el camino. Queremos tener historias buenas. No siempre van a ser historias de personas que hayan venido por el mar. Queremos tener historias diferentes. Otros temas también. Pero queremos agradecerle de todo corazón por seguirnos, por compartir nuestro podcast. ¿Suscribirte? Exacto, por suscribirse. Y los comentarios también. Los comentarios buenos y los no buenos, pero se respetan igual. Hasta ahora uno solo. Uno solo nada más. ¿Tú sabes Pero qué? igual, son aceptables todos los comentarios. Incluso si quieren darnos algún tipo de sugerencia para mejorar quizás el podcast, alguien que quiera contar su historia bueno, por supuesto, y esté dispuesto a hacerlo, aquí igual nos puede contactar. No sé si hay algún método de contacto. En los mismos comentarios. O por las redes sociales, Sin Control Podcast, por Tito, Facebook e Instagram también. En todas las redes sociales se llama todas. Sin Control Podcast. En todas. En todas las redes sociales se llama Sin Control Podcast, que esté dispuesto a contar su historia. Aquí será bienvenido y escuchado, sobre todo. Ah, exactamente. Bueno, vamos con la primera pregunta, que es, ¿qué fue lo más difícil de tomar esa decisión? Lo más difícil. Antes, cuando te ibas a ir ya de Cuba. Difícil porque imaginaba el riesgo que íbamos a tomar. Difícil porque sabía que me iba a separar de mi familia y no sabía cuándo iba a volver a verlo. Difícil también porque no podía contárselo a mi papá, porque mi papá nunca estuvo de acuerdo con que nos fuéramos del país, porque éramos el todo para él. Fuimos siempre el todo para él. Y cuando tú naciste, aún más. Cuando tú naciste, tú eras su mundo. Y él nunca estuvo de acuerdo. En el año en que nosotros salimos, las lanchas salían 2 y 3 diarias. 2 y 3 diarias salían las lanchas. Y siempre me lo dijo, nunca te atrevas a tirarte al mar con el niño. No hay la necesidad. Y creo que eso fue una de las partes difíciles. Salir sin poderme despedir de él. Fue difícil. Súper. Yo tenía 2 años cuando yo salí en Batza. ¿Qué pasaba por tu mente al mirarme en ese momento? Ay, Dios. Bueno, muchas cosas. Lo primero que pedía era que no... Fue lo primero que dije. No quisiera no quería que fueras el primero en montar la lancha. Me daba pánico, terror, que en el momento de montarnos en la lancha fuera a salir y que a mí no me hubiera dado tiempo en montarme y que tú salieras porque la lancha no iba a virar. Eso era
algo que yo tenía siempre presente, de que, oh my God, que no sea él el primero en montar. Cosa que no fue así. Fuiste el primero en montar. Fue el primero el que agarraron para montarla. Pero bueno, no me voy a adelantar. Me pasaban muchas cosas por la cabeza cada vez que te miraba, eras el más chiquito del grupo. Habían 2 niños más, pero tú eras el más chiquitico. Y mucho miedo, mucho miedo. Miedo a que nos pasara cualquier cosa. Fue duro. Ok. ¿Tenías miedo o la esperanza era más grande? Mira, en ese momento no te sé decir cuál de los dos era más grande porque es una mezcla de todo. Es, ya como te decía al principio, no tienes tanto el miedo porque no eres capaz de imaginar todavía o de saber el riesgo tan grande que se corre. Pero la esperanza también, la esperanza de poder llegar, no pasa por la mente, por lo menos a mí no me pasaba por la mente que nos iba a pasar algo. Yo estaba muy positiva. Vuelvo y repito, puede ser porque no sabía el peligro que corría. Pero sí, eran los dos. Eran los dos. Era una mezcla ahí. Pero miedo así, miedo. Creo que le tenía más miedo. Y me puse más nerviosa a la hora de, por ejemplo, de salir de la casa, porque te voy a contar parte de esto. Cuando salimos de la casa, pasamos por casa de un familiar de tu papá, donde nos iba a recoger una máquina. Máquina que no pudo llegar ahí, no me acuerdo por las razones, y yo tuve que irme para un lugar donde dicen la curva Eleuterio. Es como, eso ahí es una curva literal, que hay un centro meteorológico ahí en ese lugar. Y yo, como me conocía todo el mundo por ser tu abuelo, quien era en mi pueblo, en La Palma, Pinar del Río, que todo el mundo lo conocía porque trabajaba para la empresa telefónica ETEXA, todo el mundo que me veía contigo en brazos me quería recoger. Y era yo la única que había ahí parada esperando la máquina. Y cuando la persona que venía iba para el pueblo donde nosotros vivíamos, yo me tenía que virar contrario a lo que venía ese carro. Y cuando un carro iba para donde ya yo me había virado, yo tenía que volverme a virar como si fuera para el pueblo. En fin, siempre estaba así. Veía un carro venir para mi pueblo, yo me viraba contrario a como venía el carro para que no me recogieran, porque me querían recoger. Me querían recoger porque me veían allí contigo sola y pensaban que era que yo estaba esperando algún carro para recogerme, y el carro que yo estaba esperando no era precisamente el que la gente se imaginaba. Ok. ¿Cómo era la lancha? Mira, la lancha era no recuerdo si era 34 o 36 pies. Yo lo que sé es que veníamos 38 personas contando los 2 lancheros. ¿Y si eran más? Y eran más personas que capacidad en la lancha. Pero la lancha era más. La lancha llegó, te voy a hacer antes de llegar ahí otra anécdota. Nosotros tuvimos que caminar muchas horas. Nosotros tuvimos que meternos primero debajo de un alcantarillado, donde ahí nos reunimos todos. De ahí tuvimos que cruzar, porque salimos por un lugar que se llama Palmas Rubias y hay una base militar cerquita ahí. Y de ahí tuvimos que caminar cantidad. Yo hubo un momento que ¿cómo puedo decirte? Como me caí en unas tembladeras, son como unas tierras movedizas, unas arenas movedizas así, que me atoré hasta aquí, hasta la cintura contigo, y conmigo venían Edua y María de Jesús, y era Icy, y Edua me tuvo que alar, porque esos son tierras, arenas, que mientras más te mueves, como más te hunde. Eso fue un proceso. Tuvimos que pasar mangle, que mangles son plantas que las raíces son unas conectadas con otras, y para meterme por ahí era horrible porque tú no querías irte con nadie. Todo el que me quería ayudar para cargarte, tú no te querías ir con nadie, y se evitaba de que tú lloraras o algo, porque ya te digo, estábamos pasando cerca de una base militar. Tuvimos que sentarnos un rato, yo creo que la madrugada completa, a descansar, y cuando nos sentamos, el agua nos llegó a la cintura. Yo venía incluso hasta con mi periodo. Eso fue una caminata de horas y horas y horas y horas, hasta un lugar donde ya nos quedamos ahí ya de día, descansando, un grupo grande de personas hasta de La Habana. Un grupo grande. Hasta que llegó la hora de nuevo, es decir, vamos a suponer, salimos 25 de febrero. Caminamos el día de febrero y la noche. Al otro día, 26, fuimos para el lugar donde la lancha iba a salir.
Y esa noche, 26 de febrero, si mal no recuerdo, estuvimos esperando la lancha ahí con el agua hasta la cintura, todo el mundo, hasta que llegó la lancha. La lancha, te digo, no recuerdo si eran 32, 34, yo sé que éramos más personas que capacidad de la lancha. Y cuando el lanchero llegó, el lanchero gritó, vámonos, algo de eso, y todo el mundo entendió, los cogimos. Y las personas, en vez de salir para la lancha, muchas salieron como huyendo, pensando que eran los guardafronteras. Cuando aquellos habían puesto una ley en Cuba, Fidel lanzó una ley que decía que la mamá que saliera con un niño menor de 10 años en una salida ilegal del país, se lo quitaban. Y cuando yo escuché aquello, los cogimos, lo primero que me vino a la mente fue eso. Yo dije, ya aquí me van a quitar el niño y ya tú verás. Pero no, gracias a Dios, fue la lancha. ¿Qué sentiste tú cuando te subiste en la lancha? Cuando me subí, bueno, imagínate, ya te digo, el primero que subió... La pregunta, no dijiste la otra, si eran más la lancha. Eran más personas que lancha. Al mar. No era una balsa. Una cosa es una balsa y otra cosa es una lancha. La balsa es la que las personas lo arman ellos con sus propios medios. La lancha es la persona que viene de aquí y va a Cuba a buscarte. Ahora la otra. Cuando llegó el momento de subirnos, eso fue una locura total porque en ese momento todo el mundo quiere subirse. Y eran 2 lancheros que venían. Ellos, al primero que subieron fue a ti. Y cuando las personas se empezaron a subir, la lancha se empezó a mover como para virarse. Y él tuvo que ponerse fuerte, porque si no la lancha se le viraba. Me monté yo, se montó tu madrina, María de Jesús, se montó Eraise. Y cuando Edward se fue a montar, esto te lo cuento porque Edward hace mucho el cuento. Ojalá Edward quisiera contar un poco de la historia, porque yo hay muchas cosas que no me acuerdo. Edward, cuando se fue a montar, hubo un matrimonio mayor ya de La Habana, que le dijo que no se montara porque esa lancha no iba a llegar. Le dijeron, si tú te quieres la vida, no te montes, porque ellos no van a llegar. La lancha venía rota, venía con un motor malo. Y él le dijo, ¿qué te puedo decir? Que ahí arriba va mi hermana, mi sobrina, con su hijo y el esposo de mi hermana. En aquel momento era Icy. Pero se montó, por eso mismo, porque él decía, ¿qué hago yo si ellos se ahogan? Era una... Y nada, ahí ya nos montamos y salimos. Salimos que en ese momento mucha gente las agarraron allí porque no pudieron montarse, porque ya te digo, había muchas personas más. Y nos salieron atrás, pero el lanchero hizo una maniobra ahí que nosotros logramos evadir los guardacostas cubanos y salimos. Ok. ¿Qué recuerdas del mar? Cuando saliste... Del mar. Estuvimos 38 horas a la deriva en el Golfo. Gracias a Dios, tengo entendido que el Golfo siempre está como picado, olas altas, siempre está furioso, de alguna forma decirlo. El día que nosotros nos quedamos a la deriva del Golfo, el Golfo estaba como un plato, estaba serenito. Dicen que eso no era normal verlo, pero yo creo que Diosito y todo lo que nos acompañó en ese momento, porque estuvimos 38 horas y esa fue para mí la parte más dura y más difícil. El mar, lo que recuerdo de él es que en esa parte ahí es negra, y según los expertos por la profundidad tan grande que hay ahí en el Golfo. Esa es lo que recuerdo del mar es eso. Por lo menos en esa parte. Porque más adelante ya cuando estábamos llegando era una belleza donde nos dejaron. Sí, pero como... ¿Había flores? No, flores no. Es que era clarita, el agua así como Miami, así el agua clarita. Ok, ¿qué pensabas tú cuando estabas en el mar y tú mirabas atrás a Cuba? ¿Qué tú pensabas? No pensaba nada porque en ese momento no piensas cuando miras atrás. En ese momento cuando tú miras lo único que ves es mar y una línea que une el cielo con el mar. Ahí no se ve más nada. 360 grados mirando para todos lados y es mar y cielo, porque en el Golfo no ves ni gaviotas. Eso no
Te voy a contar un poquito en esa parte porque no sé si vendrá una pregunta de esa, pero ahí cuando estuvimos en el Golfo fue la parte más difícil. ¿Tendrás alguna pregunta de esa? ¿Cuál fue la parte más difícil? No. Bueno, esa parte del Golfo fue la parte más difícil porque al estar a la deriva tantas horas, veníamos, ya te digo, 38 personas, éramos 36 más los 2 lancheros. Al lanchero se queda sin gasolina en el Golfo. Y en lo que están tratando de comunicarse con alguien para que le llevaran combustible, yo me empecé a vomitar y me deshidraté. A la lancha, cuando la lancha bajaba y subía, le entraba agua por atrás. No mucha, pero le entraba agua por atrás. Pero yo tener tantos vómitos, pues tuve 38 vómitos, 37, 38 vómitos. Me deshidraté, perdí conocimiento. Tú estabas tirado encima de mí a esa hora pidiéndome boniato, cosa que nunca en la vida tú has comido, por el hambre que tenías, porque no teníamos comida, no teníamos agua. Venía una enfermera de mi pueblo en la lancha, y siempre lo digo, le debo la vida a ella. Yo me deshidraté, me puse muy malita, muy malita. Incluso tengo entendido que ella llegó a decirle a mi primo que yo no llegaba aquí a Estados Unidos, que yo no iba a llegar porque ya yo había pasado por cuánto color hay, morada, negra, por cuánto color tiene una persona cuando se está poniendo. Pero gracias a ella lo digo porque ella venía con muchos medicamentos para ella y para sus hijos, que venía con 2 niños. Y ella tuvo que ponerme sueros en la lancha. Y ella tuvo que inyectarme en un momento que yo abrí los ojos. Y ella venía con una jeringuilla para arriba de mí y poniéndomela en el muslo. Ella me pasaba, cogía un pomito de agua y solamente se mojaba el dedo y me lo pasaba por los labios. Y yo eso lo vomitaba. Es decir, no me podían dar agua ni nada porque yo me deshidraté mal. Ahí sí tuve pensamientos. Y el pensamiento era número 1, no me puedo morir aquí. En el momentico que venía mi conocimiento, número 1 por ti, porque si yo me moría, imagínate. Número 2, porque si me moría no iban a seguir conmigo para acá, me iban a tirar a más porque no podían seguir conmigo muerta ahí. María de Jesús, tengo entendido que cuando me vio que me puse así malita, ella prefirió irse para el frente de la lancha, dice que para no verme morir. Me da sentimiento contarme de esto. Cuando yo escucho al lanchero, hubo un momento en que escuché al lanchero tratando de llamar al barco que nos iba a traer gasolina, el global de la lancha, no se me olvida que así lo llamaron, no funcionaba. Y vuelvo y repito, gracias a Dios, en mi lancha venía de todo. Venían enfermeras, venía electricistas, mi primo que sabía de marina. Y el electricista que venía, él arregló el global, que es la forma en que se comunican por radio los lancheros. Y cuando yo escuché al lanchero, necesito que vengan a traerme combustible. Tengo una mujer mala aquí en la lancha y anda con un niño chiquito. Para mí esas fueron las palabras claves que yo dije, yo no puedo morirme aquí. Yo tengo que llegar. Esa fue la parte más dura para mí. Porque yo quería tener fuerza y no podía. No podía. Ok. ¿Qué fue lo que más te dolió dejar atrás? Me dolió todo. Dejé atrás mi familia, mi papá que no me despedí de él. Mi papá que no me despedí de él y mi papá no aceptó. Cuando mi mamá se lo dijo, cuando mi mamá le dijo a mi papá que cuando él preguntó por qué pensaba que yo estaba para casa de María de Jesús, que estaba en la lancha con nosotros y María de Jesús cumpleaños el 25 de febrero, y él pensaba que nosotros estábamos para casa de María de Jesús para el cumpleaños de ella, pero cuando él vio que eran las 12 de la noche y nosotros no llegamos, mi mamá tuvo que contarle a él dónde estábamos, y creo que aquello fue un problema porque se tiró en la cama a llorar, y mi papá nunca aceptó esa salida. Lo deprimió mucho, porque éramos de todo, principalmente, yo siempre fui la niña linda de papi, mi papá tiene más hijas, pero yo era la que vivía con él.
Y tú eras, porque todo lo que tiene, todas las hijas de mi papá son hembras y los nietos también. Y el único nieto varoncito que mi papá tenía eras tú en aquel momento. Y cuando mi papá se enteró que nosotros estábamos para acá, y encima de eso, por el mar, él se puso muy mal. Mal que a punto de que a los 4 años de la salida de nosotros, papi cayó en 2 infartos con un paro de 6 minutos que por poco no lo logra. Y gracias a Dios también se salvó de esto, pero quedó con sus secuelas, que bueno, ya a los 8 años de nosotros estar aquí, papi vino y eso es otra historia. Pero mi papá no, mi papá yo llamaba por teléfono cuando aquello eran unas tarjetas que uno compraba y no podía, mi papá era llorando, llorando, llorando. Y eso es una de las cosas que de esta salida a mí siempre me dolió. Y yo siempre lo dije, esto le va a afectar a papi. Esta salida mía le va a afectar a papi. Y así mismo fue. Eso fue lo que más me dolió. Dejar a mami y a papi atrás, despedirme, porque no sabía cuándo volvería. La fecha que no he vuelto a Cuba. No hemos vuelto. No, ni vamos a ir. Okay. Si pudieras volver a ese momento, ¿hicieras algo diferente? Es que si pudiera volver a ese momento, no pudiera cambiar nada. El destino está escrito, número 1. Pero no pudiera cambiar nada porque para volver a ese momento, salir en lancha de Cuba, era la única forma que había de irse. No podía cambiar nada, tenía que venir así. Tenía que venir así. Creo que hubiera cambiado de idea. Si me dan una segunda oportunidad y yo venir de la forma en que vine y ya sabiendo el riesgo, no me montaría. No lo haría. No lo haría de nuevo. No vendría. No vendría. De hecho, yo llegué aquí y quedó allá mami, papi, todas mis primas, mis tíos, mi hermano con su familia. Y siempre les dije, nunca me pidan que los traiga en lancha. No van a venir por mar. No van a venir. Yo no quería ni nunca quise que mi familia saliera de Cuba por mar. Eso es lo último que debería hacer una persona. Es lo último. Es lo último. Yo digo que las emigraciones todas son malas y difíciles y peligrosas, pero en el mar no hay escapatoria. En el mar tú no puedes correr para ningún lado. Cuando la lancha queda a la deriva, ahí en el Golfo, ahí quedó. Ojo, recapitulando un poquito para atrás, porque seguro a los seguidores van a decir, bueno, ¿y cómo salieron de ahí del Golfo? Del Golfo salimos, el lanchero logró comunicarse con un amigo que tenía un barco de petróleo, y el barco de petróleo, el señor vino, y no nos encontraban. No nos encontraban porque ya al estar a la deriva nos había tirado el mar 7 millas atrás de donde ellos marcaban los puntos de referencia que le daban al del bote. Y cada vez que nosotros oíamos el bote petrolero suena más o menos así, pop, 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 así. Y oíamos el pop, 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 pop acercarse. De buenas a primeras oíamos pop, 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 alejándose. Y las esperanzas se morían porque si no nos encontraban, al otro día entraba un frente frío. Y entonces, si eso pasaba, aquí no estuviéramos sentados ahora mismo. Pero gracias a Dios, el barco nos encontró y le dio la gasolina al lanchero para que echara la gasolina. La gasolina venía en unos tanques de mermelada de mango. Ellos, para poderlo sacar, tuvieron que echarla ahí. Al echarla en los motores, al echarla a la lancha, que arrancaron, gracias a Dios que el del barco no se fue, porque el motor que venía bueno, ahí se rompió, porque se contaminó la gasolina con el poquito de mermelada que quedaba en los tanques y se rompió el motor. Vuelvo y repito, en la lancha de nosotros venían electricistas y todo, y también venía un señor, o el mismo electricista, no recuerdo bien, que él arregló un poco el motor, pero este señor del barco de petróleo tuvo que con una soga remolcarnos un poco, hasta donde él pudiera, porque sí, también lo veían,
Era un fenómeno. Si pasaba una avioneta había que agacharse bien. Vimos a lo lejos un crucero y tuvimos que agacharnos bien porque si no nos reportaban y si nos cogían en el mar, nos viraban para atrás. Así salimos del Golfo, gracias a esa persona que vino y trajo la gasolina. ¿Qué sentiste cuando tú viste tierra de aquí de los Estados Unidos? Bueno, yo no la vi. Yo lo que cuando ellos no te dejan en la orilla, ellos te dejan y tú tienes que nadar un poco para llegar. Ya cuando llegamos lo primero que vimos fue una gaviota, y cuando vimos una gaviota, te estoy contando lo que me cuentan. Yo no recuerdo haber visto la gaviota. Acuérdate que yo venía sin conocimiento y mi conocimiento venía y se iba. Y cuando vieron la gaviota, ya sabían que estábamos cerca de la tierra. Y cuando llegamos al punto donde ya los lancheros nos dijeron, tienen que bajarse, a mí me lanzan al mar. Y yo lo único que me acuerdo es que yo me fui mar abajo porque Edward te cargó a ti para poder salir para la orilla. Y yo pensé hasta el otro día que Edward había sido el que me había sacado. Yo sentí una mano que me aló y me sacó, pero yo me fui completa porque imagínate, yo vine todo el viaje deshidratada y yo no tenía fuerza ni para caminar. Mira qué alegría se sintió cuando tocamos tierra después de tantos días, que recuerdo que había un muchacho que venía con nosotros y lo primero que hizo fue empezar a llorar y empezó a meterse arena en la boca de tocar ya tierra firme. Nos dejaron en un callo que se llama Cayo Tortuga. Es una belleza eso ahí también. Creo que ahora mismo es un centro turístico, Cayo Tortuga. Ahí nos dejaron. Última pregunta. Si la doctora estuviera viendo esto, ¿tiene un mensaje para ella? Pero claro. Es una enfermera. El mensaje que le tengo es el que siempre he dicho. Un agradecimiento total para ella. Primero para Dios por haberla puesto ahí conmigo. Después para ella por haberme salvado la vida, porque todo lo que ella traía, creo que ella era diabética o es diabética, y más 2 niños que traía, y ella al ser enfermera, ella se preparó para ella y para sus hijos. Y lo que ella pudo haber usado para ella y para sus hijos, ella lo dedicó a mí para salvarme. Y yo le agradezco 1.000.000 de veces. Ojalá este podcast llegue quizás a ella y lo vea. Y le agradezco 1.000.000 de veces y ojalá la vida la haya premiado en estos 20 años en buena salud, en prosperidad, en toda la felicidad que se merece por haber sido tan buena en aquel momento conmigo. Y me imagino que si fue así conmigo es que es buena persona. Yo no me acuerdo. Es de mi pueblo y yo no me acuerdo cómo se llama. Y no sé dónde vive, si es que vive en Miami o no sé dónde vive ahora, porque perdimos comunicación total después que ya todo el mundo se ubicó con la familia en la Florida. Bueno, si está viendo esto, comente. Ay, qué seco. Esto es parte de mi historia. Si la enfermera está viendo esto, comente o no sé, escribe por... La enfermera. Sí, si la la enfermera se acuerda de este viaje, salimos de La Palma, Pinar del Río, por Palmas Rubia, 25 de febrero del 2007. Salimos. Esto es parte de mi historia. Esto fue un viaje desde el 25 de febrero hasta el 3 de marzo. Estuvimos en esta odisea, por así llamarla, porque realmente fue una odisea. A mí me gustaría que mis primos también contaran parte de los momentos que ellos vivieron con nosotros ahí, porque ya le digo, yo me perdí 2 días de viaje, porque 2 días, 38 horas, que yo me quedé, mi conocimiento venía leve y se iba porque me deshidraté. Y me gustaría que ellos contaran lo que sintieron cuando me vieron así, lo que mi primo pensaba. Mi primo tuvo que venir agachado todo el tiempo en la lancha porque no cabíamos. Mi primo vio un tiburón, de hecho, y cuando lo vio dice que él dijo, si yo digo, miren un tiburón, esto se va a virar porque no cabíamos en la lancha. Yo tenía los pies estirados y todo el mundo tenía los pies encima de mí. Y cuando ya a mí se me dormían los pies, que yo no sé cuántas horas era que pasaban, cuando mi conocimiento regresaba, yo solamente le hacía a mi primo así, con el dedo.
Y ya él sabía que era para que todo el mundo quitara los pies y yo subir los míos. Yo estuve todos esos días sin hacer pipi, sin orinar. Y te digo, yo venía con mi periodo. Cuando yo me siento en la arena que llegamos, ahí a Cayo Tortuga, que hice pipi, me acuerdo que Raisi me dijo, Gladita, estás podrida, porque yo llevaba desde medio del 25 de febrero sin orinar, sin tomar agua, porque no podía tomar agua, sin comer. Entonces, mi primo, nosotros llegamos llenos de picada de mosquitos. Tú llegaste que no te cabía una agujita en el cuerpo porque eras todo picado de mosquito. Y eso que yo traía una toalla y Edward estuvo la noche entera en el mangle con la toalla echándote fresco para que los mosquitos no te picaban. Y cuando paraba de echarte fresco, tú empezabas a llorar porque tú querías que Eduardo siguiera echándote fresco para eso, para alejar los mosquitos. Yo le tengo pánico, terror a las ranas, y cuando yo me senté en ese lugar que te digo que nos sentamos un momentico, que el agua nos dio en la cintura, imagínate yo con mi periodo y el agua hasta aquí, hasta la cintura, me cayó una rana aquí. Y en el momento que me cae la rana, le digo yo a Edward bajito, Edward, tengo una rana en el hombro. Yo le tengo pánico, tú sabes, terror a las ranas. A mí la columna se me erizó, a mí, y cuando Edward me hizo así, que me la zoró, le cayó arriba otra muchacha y allí se formó tremenda gritería. Pero bueno, gracias a Dios nunca se dieron cuenta lo que estábamos cerca. Esto son experiencias horribles que antes de cerrar el podcast, vamos a hablar un poco de los traumas que causa estas travesías. Número uno, yo me acuerdo que una vez nos fuimos en la lancha de Raider y Jojito, ¿te acuerdas aquel día? Y yo me puse malísimo porque el mar estaba un poco picado y era, ojo, en la orilla, porque estábamos ahí en la bahía de Biscayne en Miami. Y el mar estaba picadito y cada vez que la lancha hacía así, yo me puse malísima, y tú también. Pero cuéntale tú un poco a la gente, ¿qué te pasa a ti cuando tú vas a la playa? ¿Qué reacción tú tienes cuando tú vas a la playa por simplemente esta cuestión? Bueno, yo no entro para ¿cómo puedo decir esto? Al mar. Al mar. Bueno, entro al mar, pero no lejos. Tengo que llegar hasta mis rodillas, porque si no, no puedo, le tengo miedo. Me da pánico. Él le da pánico. A no ser que yo entre con él, y tiene 21 años ya. A no ser que yo entre con él, y con todo y eso, no entramos ninguno de los dos, más de la cintura para arriba, no entramos. No me gusta. Prefiero quedarme en la orilla sentada, y a él le gusta disfrutar el mar, pero no le gusta que parece que como él diría, yo creo que tú dices, si subo más de la cintura, no me voy a sentir estable, el mar se apaga, algo así. Es uno de los traumas. Cuando él empezó el de IKEA, que llegamos aquí, y él empezó el de IKEA, el primer cuento que él le hizo a la teacher desde Eso sí IKEA, me recuerdo yo. ¿eso tú te acuerdas? ¿Qué fue lo que le dijiste a la teacher desde IKEA? No sé. Algo de eso, no me recuerdo, pero yo sí me recuerdo que yo le dije algo. Le dijo a la teacher de IKEA que él había venido en una lancha y que su mamá se había ahogado en el mar. Por todo esto que pasó, porque él venía llorando, literal, arriba de mí, y yo no podía reaccionar al llanto de él y a verme tirada en la lancha. La enfermera tuvo que ponerme el suero colgado al asiento del lanchero. Me pasaron para ahí y al asiento del lanchero, ahí colgaron el suero. Suero puesto ahí, agarradito nada más con un esparadrapo. Y ya más nada, porque tampoco era que venía. Pero eso fue lo que me salvó a mí la vida, esa enfermera. Esa enfermera que dedicó todas esas horas a salvarme la vida, a ponerme suero, a ponerme inyecciones. Una vez la vi nada más, ya le digo, esa parte cuando abrí los ojos, que la vi que me estaba poniendo una inyección en el muslo. Eso fue triste. Y cuando oí al lanchero diciendo que estaba llamando por radio, cuando yo oí al lanchero diciendo, tengo una mujer con un niño chiquito aquí, la mujer se me está muriendo, yo dije, esta soy yo, no puede ser así. No puede ser así. Cuando nos recogieron en Cayo Tortuga, que nos dejaron los lancheros, en la noche, un frío, vinieron los... ¿Policía? Ajá, pero no son los policías, son... Coast Guard.
Ajá, el Coscar vino el otro día. Pero allí vinieron esas sí eran lanchas. Esas sí eran lanchas en las que vinieron aquello, que yo y María Jesús cuando nos montaron a los hombres en una y a las mujeres en otra. Y cuando nos montaron en aquellas lanchas para llevarnos para otro lugar que se llama Parque Jefferson, un día tenemos que ir ahí. Un día tenemos que ir ahí y visitar eso. Eso era una prisión que está rodeada de agua. No es la Alcatraz. Se llama así, Parque Jefferson. Park Jefferson. Está a 90 millas de Cayo Hueso, pero pertenece a los Estados Unidos. Eso, un frío. Pero cuando nos montaron en aquellas lanchas se iban paradas de pico arriba y yo merecí tuvimos que agarrarnos duro y agarrarte a ti porque cada vez que aquello hacía así, sí te levantaba del asiento. Allí estuvimos esa noche, nos trataron súper bien, había un baño que ellos tenían preparado con una capa con un baño y habían cajas con botellas de agua para que uno se aseara un poco. Tenían ropa de la misma que uno trae, ellos la reciclan, la lavan y todo para cuando volvieran a recoger personas usaran como la ropa de uno, ¿ves? Y yo me tuve que poner una licra, me hacía, qué sé yo, a ti también te hacíamos y entonces nos dieron, no unas colchonetas, son como finitas, y las tiramos allí, y allí dormimos entre todos, nos trajeron cositas para comer, hasta el otro día que vimos llegar al Coscar. Y cuando vimos aquello, nosotros dijimos, ahora nos van a mandar para atrás. En el Coscar nos montaron primero en la parte de adelante, ese barco tiene el piso del barco, por lo menos en la parte de arriba, como si fuera, no chapapote, pero parecido. Y cuando nos montaron ahí, nos sentaron allí, se dieron cuenta que estaba caliente. Y nos levantaron y entonces nos llevaron por un lugar bajo techo en el barco, eso es grandísimo. Y ahí yo me dormí, tú te dormiste, porque no recuerdo tampoco si creo que el viaje duró como 6 horas a llegar a Cayo Hueso. Y ya en Cayo Hueso estaba la policía esperándonos para hacernos las preguntas persistentes, y recogernos. Entonces nos montaron en una guagua donde nos llevaron para otro lugar a tomarnos los datos. Eso es como, estás detenido, literal. Estuvimos ahí mismo en Cayo Hueso, en una prisión, que no es una prisión, era como la policía y un calabozo a los hombres y un calabozo a las mujeres. Ajá, como una estación de policía. Y me acuerdo que tú empezaste a pedirme algo de comer y cuando los llamamos, le tocamos la puerta para que te trajeron unas natillas de chocolate. Y tú te comiste aquello como si no habías comido nada. Y también allí no nos trataron mal tampoco. No nos trataron mal. Un frío en aquel pedacito de calabozo. Tremendo frío. Nos trajeron unas colchas, si mal no recuerdo. Y después allí que nos procesaron, nos hicieron la documentación, nos montaron en una guagua donde nos llevaron para las iglesias que en aquel entonces terminaban de hacerte todos los documentos. De ahí después nos llevaron a la 27 y la 8, que era donde antes procesaban a todos los cubanos que llegaban, donde te ponían las vacunas que te faltaban, y ya ahí nos recogían los familiares. Cuando yo ahí vi ya a Mabili, vi a Kiki, tu papá que estaba ahí, eso fue cuando tu papá te fue a agarrar, porque cuando tú viste a tu papá te desesperaste. Y cuando tu papá te fue a agarrar, no lo dejaron. Le dijeron, no lo puedes tocar porque puede causarnos problemas por eso, ¿ves? Porque no nos podía tocar, porque nosotros estábamos detenidos todavía. Ahí nos preguntaron qué queríamos y Amabile y Kiki trajeron, fue el primer McDonald's que nos comimos, ahí en la 27. Unos panes que nos trajeron, que cuando aquello para nosotros eso era el mejor pan del mundo, los hamburgues y las hamburguesas de McDonald's. Y ya de ahí nos fuimos con Amabile y Kiki para allá para su casa. También estamos súper agradecidos con ellos porque fueron quienes nos recogieron y nos dieron hogar, nos dieron comida y nos trataron muy bien. Súper bien, pienso yo. Sí, sí. Hay fotos de cuando nosotros llegamos aquí y tú estás con orietas chiquiticas y lleno de pica de mosquito. Ahí están las fotos, que tú tienes las piernitas de aquí para abajo llenas de pica de mosquito. Recuerdo cuando llegué aquí que me llevaron cuando aquello estaba Keima, todavía ahí. Todavía existía Keima. Ya hay uno nada más. Ya queda uno nada más. Todavía existía Keima y cuando yo entré a Keima y yo vi aquella tienda, yo dije, Dios mío. Algo diferente.
diferente. En Cuba no hay eso. En Cuba no hay eso. ¿Y qué mensaje? ¿Y Walmart? No, en Cuba no hay nada de eso. No, aquí. En Walmart, imagínate. Eso fue horrible. Cuando ya llegué también, que llamamos a mami. Este cuento, mami lo supo, de lo que a nosotros nos pasó y todo eso. Mami lo supo en 4 años después de nosotros haber estado aquí. Yo no les había contado nada. No les había contado nada. Y es duro. Es duro separarse de la familia. Es duro decir adiós. Porque es un adiós. Mire, de nosotros no tuvo regreso. Nunca más regresamos a Cuba. Ni vamos a regresar tampoco. No regreso a Cuba hasta que no sea libre. Porque añoro mi país. Me gustaría que conocieras donde naciste. Mi casa, que ya no es mi casa porque ya esa casa no es de nosotros, pero sí me gustaría volver. Pero cuando sea libre. Exactamente. Y el mensaje que le transmitimos es que la desesperación te hace tomar decisiones las cuales muchas veces salen bien, otras no. Muchas personas han venido por mal, ya han visto otras historias con nosotros, que no han podido contar la historia como la estamos contando nosotros, no a través de un podcast, sino que no han podido ni contársela a sus propios familiares porque ni sus propios familiares saben hasta dónde llegaron, porque no se sabe nada de ellos. Y de todas las edades. Y esto es lo que ha hecho un poco el sistema de Cuba, la separación de familias por cualquier motivo. La familia cubana decide irse de Cuba principalmente por la economía, porque es muy duro buscar un litro de leche, es muy duro buscar un pan, lo más mínimo para alimentar a una familia. Y así es como está miles de familias, millones de familias cubanas separadas en el mundo entero. Porque no solamente venimos para los Estados Unidos, hay familias en Europa, hay familias en Suiza, hay cubanos en Haití, Canadá. hay cubanos en Canadá, hay cubanos en República Dominicana, en el mundo entero. En el mundo entero, en cualquier lugar del mundo tú te puedes encontrar un cubano. En Rusia. Y es duro. En Puerto Rico. En Puerto Rico hay cubanos de años, de hace muchos años. Y esta es mi historia. Esta es mi historia que me hubiese gustado contarla con mis primos, pero no pudo ser posible. Espero que en algún momento ellos cuenten su parte. Yo quiero contar también la parte de la espera de los familiares en Cuba, que se quedan esperando noticias de aquellos que salen y no saben nada de ellos hasta que tocan tierra americana, que se reúnen con los familiares aquí en Estados Unidos y entonces son los que hacen las llamadas para decirles están bien, ya llegaron, y entonces la primera comunicación que tienen después de salir de Cuba, ya sea en 3 días, 4 días, como pasó con nosotros o como pasó como los cuentos que he escuchado que han venido por otros países y a veces están hasta 20 días y la familia no sabe por dónde van, cómo están, si están bien, no saben. Y sí me gustaría también que esas familias cuenten un poco de esa espera de noticias de ese familiar que ha salido de Cuba. Los exhorto a que el que nos esté viendo y quiera contar su historia, como dije al principio, que nos lo diga. En los comentarios lo pueden poner. Mira, me gustaría contar la mía. Todas las historias son válidas. ¿Se cuentan? Claro. Las que sean. No importa. No importa. O cualquier historia que quieran contarnos. De eso se trata nuestro podcast. De historias reales, con personas reales, sin filtro. Con toda la verdad. Historias también, pero de todos también. Historias, sí. De con toda veracidad, primero que todo. Con mucho respeto para todo aquel público que ya nos está viendo. Y yo sé que se van a sumar más. Y los exhorto a eso. A que compartan con nosotros su historia y con el público que nos ve. Suscríbanse, por favor.
Sí, suscríbete. Eres un poco serio así porque el español de eres es un poco duro. Por favor, suscríbanse. Dale like al video, comenten. Y suscríbanse. Es lo más importante. Suscríbanse, por favor. Sí, suscríbanse porque así YouTube, el algoritmo nota que como que lo comparte más y Suscríbanse. así estas historias pueden llegar a más personas. Se suscriban, le dan like si les gustan y dejen su comentario porque Malo o malo o bueno, no importa. no importa. Comenten, Todos los comentarios son aceptados. Todo, porque para eso vivimos en un país libre de expresión. Es decir, todo el mundo puede comentar. Exacto. Esto no es Cuba, esto es USA of America. Esto no es Cuba, esto es USA of America. Yes. Así que estamos en un país de libertad, por lo tanto, Comenten lo que sean. comenten lo que sea. Lo que ustedes sientan. Y nada, los exhortamos a eso. Y esto fue Sin Control Podcast. Yo soy César. Y yo soy Gladys. Los esperamos en otro episodio. Bye.